Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conocer este legado de amor que Dios nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. En estos últimos días estuvimos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y llegamos al capítulo 3 y hoy vamos a compartir el capítulo 4, 5 y 6, afonía mediante, porque hace unos días estamos con esta afonía, pero con la ayuda de Dios, saliendo adelante. Pudimos ver en esta carta que el gran amor de Dios nos escogió para que seamos un pueblo santo delante de Él, sin mancha y sin arruga, y que por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos salvó, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Dios nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que seamos su pueblo, sus hijos, y por lo tanto el Señor vino a cumplir el deseo del Padre, y Cristo, al morir en aquella cruz, pagó la deuda de nuestro pecado, arregló aquel lío que se mandó a Adán, por decirlo de alguna forma, cuando desobedeció a Dios. Cayó él y cayó con él toda la raza humana. Aquí el Señor vino y pagó nuestra deuda y nos libertó de la esclavitud, del reino de la muerte y del pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Dios el Padre, a través de Cristo, por medio de Cristo y para Cristo, nos salvó para que estemos al lado de nuestro Señor cada día. Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo amado, y Cristo vino a salvarnos por su gran amor, para rescatarnos de las tinieblas, de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Por la sangre preciosa de Cristo hemos sido perdonados, y nos enseña Pablo que cuando Jesús murió en aquella cruz, nosotros morimos para el mundo, para la condenación de la ley, fuimos libres de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él y fuimos sentados en los lugares celestiales y sellados por el Espíritu Santo, que son las garras de la garantía de que pertenecemos a Dios y que Dios va a culminar su obra en nosotros como Él se comprometió. Qué gran amor el amor de Dios. Nos vio perdidos, pero Él vino a salvarnos, a darnos una segunda oportunidad. Él planeó un pueblo para sí, para que viviese delante de Él sin mancha y sin pecado, y Cristo vino a cumplir el deseo del Padre. Pablo nos enseña de que tenemos que orar y buscar en Dios para conocer cada día mejor a Dios y saber que somos hijos de Dios, somos príncipes, porque si Él es el Rey, nosotros somos príncipes, aunque el capítulo 5 de Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes, porque vamos a gobernar junto a Cristo en el milenio, y somos sacerdotes hoy porque somos llamados cada uno de los creyentes a orar, a interceder por nuestros seres queridos, familiares y todos los que nos rodean. Un sacerdote representa a Dios delante del pueblo y también intercede ante Dios por el pueblo, y es lo que Dios nos ha llamado a cada creyente, de vivir intercediendo por aquellos seres queridos que necesitan la ayuda de Dios. También nos enseña Pablo de que Cristo en aquella cruz derribó todas las murallas que nos separaban del pueblo judío y que nos hizo participar en el pueblo de Dios por medio de la fe. Hoy formamos parte del pueblo de Dios gracias a la obra de Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro. Todos los días podemos estar en la presencia de Dios, porque Cristo nos bendijo
con toda bendición espiritual allí en los cielos, y trajo esas bendiciones también, parte de ellas, aquí a nuestra vida, porque hoy usted puede orar, contar con la ayuda, la presencia de Dios, la guía de su Espíritu Santo. Podemos tener la bendición de hablar con el Padre cada día y entregarle nuestra vida a Él, y tenemos la bendición de ser instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros. Somos vasos de honra cuando permitimos que Dios gobierne nuestra vida. Pablo nos enseña en estos últimos 3 capítulos de que tenemos que vivir una vida de acuerdo al amor de Dios, unidos en un solo sentir, amándonos y perdonándonos unos a otros como verdaderos hijos de Dios, que no olvidemos que fuimos arrancados del mundo, del pecado, de las tinieblas, y que hemos alcanzado salvación por gracia, que es un favor no merecido. Nosotros no merecíamos ser salvos. Dios nos salvó por su gran misericordia y por esta razón mandó a su Hijo. Pablo dice en el capítulo 4, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis conforme es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo nos enseña que tenemos que tener un corazón humilde, sabiendo que todos tenemos errores y defectos. Tenemos que estar dispuestos a perdonarnos y a sobrellevarnos unos con otros. Y dice que tenemos que tener mansedumbre, estar dispuestos siempre a buscar paz entre nosotros, entre los hermanos de la fe también, y también estar dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que el Señor manda. Dice que el amor tiene que regir nuestra vida, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz tenemos que buscar la paz, la armonía entre el círculo familiar y también de la iglesia. Tenemos que estar unidos a nuestros hermanos en la fe, en un solo cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, una fe que es la palabra de Dios, un bautismo que es cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo, y cuando usted se convierta al Señor se bautiza por medio de las aguas para declarar que usted muere a la vieja vida y nace una nueva vida, y luego que nacemos a esta nueva vida, Dios a través de su Espíritu Santo nos da esa nueva vida en Cristo Jesús. Pero siempre tenemos la lucha de la vieja carne, ¿vio?, que nos está tratando de alejar de Dios. Hay una lucha entre nosotros, como dice Pablo, donde Dios nos capacita y nos da deseos de obedecerle, pero la vieja carne quiere controlarnos y alejarnos de Dios. Y está en usted y en mí si queremos alimentar la carne o al espíritu. Si alimentamos al espíritu de Dios con las cosas de Dios, va a vencer nuestro espíritu, pero si permitimos que la carne nos controle, vamos entonces a sufrir. Dice aquí Pablo que tenemos que mantener la unidad en la iglesia. En la iglesia somos todos hijos de Dios y todos estamos aprendiendo cada día, sabiendo de que todos estamos aprendiendo y que ninguno es perfecto. La iglesia de Cristo todos los días va aprendiendo algo nuevo. Todos estamos sujetos a errores y por eso dice el Señor que tenemos que amarnos y soportarnos los unos con los otros, sabiendo que hay un solo Dios y Padre de todos y está en todos, porque Dios es uno sobre su iglesia. Dios es el Padre que nos cuida y todos somos sus hijos, y aunque tenemos errores y defectos, si amamos a Dios y tratamos siempre de andar en su voluntad, entonces tenemos que aprender a perdonarnos y sobrellevarnos unos con otros. Dice Pablo en el versículo 7, pero cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando fuimos salvados por el Señor, cuando el Señor nos llamó
a formar parte de su iglesia, nos dio dones para que podamos trabajar en favor de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y del Evangelio. Ahora todos juntos tenemos que trabajar para que el Evangelio siga predicándose, y con nuestra vida y con nuestro amor tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Cuando Cristo subió al cielo, dio dones a los hombres, dice Pablo en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Cristo llegó al cielo, llevó a aquellos que estaban en el seno de Abraham, o en el paraíso, como dijimos la semana pasada. Ellos estaban allí encarcelados, pero descansando. Son los santos del Antiguo Testamento, fueron llevados al cielo, y Cristo aquí dejó una iglesia formada de apóstoles y discípulos para que continuaran su trabajo. Y Cristo nos dio dones para trabajar, para poder predicar, enseñar y llevar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Algunos lo llamó apóstoles porque apóstol es aquel enviado que está llamado para abrir iglesias, para predicar el Evangelio, abrir iglesias y formar líderes. Los profetas de este tiempo son aquellos que traen palabras de ciencia, de discernimiento, explicándole y enseñándole a la iglesia cómo debe vivir en santidad y de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no hay profecía sobre el futuro, porque el canon de la Biblia quedó sellado en el capítulo 22 de Apocalipsis, pero sí un profeta, un pastor o maestro puede enseñar sobre las profecías que ya están escritas. Tiene que ser a través de la Biblia y conforme a lo que enseña la Biblia. También Pablo nos enseña que el Señor también dejó pastores, que son los que cuidan la iglesia, interceden ante Dios por ella, y son los que visitan a los enfermos, a los que están flojos, y también son los que traen el mensaje de Dios y la enseñanza de Dios para cada día. Están los maestros, que puede ser el mismo pastor o algún otro hermano designado por el pastor para que enseñe la Biblia a los nuevos y también a los ancianos. Conociendo la Biblia vamos a crecer en la fe, y como dice Pablo, que Dios constituyó a cada uno según los dones que nos dio, todos para trabajar juntos en el mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios desea que sigamos conociendo a Cristo, que Dios desea más que todo, que conozcamos su voluntad para nuestra vida, para que nadie nos cambie, para que nadie nos arrastre al error, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que seamos cambiantes, que nos dejemos arrastrar por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tristemente en este tiempo hay falsa enseñanza, hay mucha apostasía, hay gente que se levanta dando profecías que no están de acuerdo a la Biblia. Jesús dijo que nosotros no teníamos que estar preocupados por las cosas que están sucediendo, sino orando, porque dijo Jesús, es necesario que todo esto acontezca. Y si usted quiere saber el futuro de lo que va a suceder, tiene que meditar allí en la carta de Apocalipsis que el Señor nos dio para que sepamos lo que Él planea hacer en un futuro. Pero tengamos cuidado con las profecías,
Tengamos cuidado con esas enseñanzas que no tienen nada que ver con el Señor. Hay muchos falsos maestros que nos llevan al error, a vivir mirando solo las cosas pasajeras, cuando el Señor, recuerden que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y Cristo dijo: pedid al Padre en mi nombre y yo os daré, para que el Padre y el Hijo sean glorificados. Si tenemos necesidades, tenemos que encargarse al Señor. Él sabe qué necesitamos y Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que buscar más bien lo que Dios desea cada día para nuestra vida. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida? Dice que tenemos que crecer en la verdad, en el amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué enseña Pablo aquí? Que tenemos que aprender a conocer a Cristo, sabiendo lo que Él desea para nosotros. Jesús nos ama, Jesús te ama, y Él desea que tú seas un vaso de honra y un instrumento de bendición para aquellos que te rodean, y que tú tengas cada día una íntima comunión con Él, porque Él desea tu amor, desea tu corazón. Él desea mostrarte las ricas y grandes promesas que Él tiene en los cielos para sus hijos cuando lleguemos a aquel lugar. Dice Pablo que tengamos cuidado con el viejo hombre. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando uno no quiere escuchar a Dios, se va alejando de Dios, se va endureciendo, va perdiendo toda sensibilidad y se entrega a las pasiones desordenadas de nuestra carne. Y Pablo estaba preocupado para que la iglesia no se dejara arrastrar por la vieja naturaleza, por la vieja carne, sino que tengamos la llenura del Espíritu Santo por medio de la oración y de la búsqueda del Señor. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios nos da una nueva mente y tenemos que colocar nuestra mente con las cosas que son de Dios, por lo cual dice Pablo: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí Pablo nos enseña cómo vivir una vida de acuerdo a como Dios le agrada. Y en el capítulo 5 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante. Cristo vino a este mundo haciéndose pobre, humilde. Él allí llevó adelante el mensaje de Dios, estuvo dispuesto a ayudar y a bendecir a los demás. Él recibió rechazo, burlas, críticas, amenazas. Quisieron matarle a pedradas, desbarrancarlo. Los medios hermanos de él no creían en él. Los líderes religiosos le llevaban la contra, pero él siguió adelante y cumplió el propósito del Padre, y dice que puso por delante el gozo de lo que él iba a lograr en aquella cruz, de salvar a miles de personas. También dice Pablo que ninguna fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y no seáis pues participantes con ellos. No podemos seguir el ejemplo del mundo, ni la corriente de este mundo. Tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da y rogarle a Dios que cada día nos dé fuerza para mantener nuestra mente limpia, porque a través de nuestra mente entra todas las cosas. Dice Pablo, porque en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La gente nos va a mirar cómo vivimos, no lo que hablamos. Por eso tenemos que ser luz, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Un día, cuando el Señor venga, todo lo oculto se va a saber, lo que tenemos en secreto se va a conocer. Por eso es necesario tener una vida transparente delante de Dios y los hombres. Muchas veces nos contaminamos sin darnos cuenta con las cosas de este mundo y nos vamos apagando y enfriando. Y dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En el tiempo de antes los soldados tenían que estar toda la noche bien parados con el arma en la mano, atentos a todo ruido y movimiento, y había un fuego encendido que alumbraba y daba calor muchas veces, pero cuando los soldados se cansaban, se descuidaban ese fuego comenzaba a apagarse y el enemigo sabía que el soldado estaba descuidado y allí atacaba. Así nos pasa a nosotros, cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, nuestra vida de oración que nos mantiene encendida y conectados con Dios. A través de la oración Dios te da fuerzas, a través de la oración Dios te llena del Espíritu Santo, a través de la oración Dios se mueve en tu vida, en favor de tu vida y tus familiares. A través de la meditación de la palabra Dios nos habla cada día. Cuando nos congregamos también Dios nos habla y Dios nos dice, no bajemos los brazos, estemos velando, como dice el Señor, velad para que no caigas en tentación. También Pablo nos enseña cómo miremos, cómo andamos. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Pablo dice que debemos dar gracia en lo bueno y en lo malo, porque Dios transforma lo que aparentemente es malo en bueno, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, dice el apóstol Pablo. Tenemos que vivir una vida que alegre el corazón de Dios. Cuando estemos tristes, oremos, como dice Santiago. Cuando estemos contentos, cantemos. Pero cuando usted esté amargado o triste, también, aparte de orar, cántele al Señor, y va a ver que las tinieblas y la tristeza se disipa. Pablo dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta sujeción es una sujeción de amor, no de esclavitud. La mujer es la que decide acompañar a su esposo en todo aquello que es agradable, honesto y santo. Y si una esposa tiene un marido inconverso, ella va a apoyar a su esposo en todo aquello que no quebrante los límites de la fe. Dios le va a mostrar a cada hermana cómo moverse o resolver sus problemas. En 1 Corintios 7, Pablo habla cómo solucionar los problemas en el matrimonio. Y si usted tiene un esposo inconverso, ore por él para que Dios le cambie. Y si él consiente que usted sea creyente, siga con él. Pero usted no está obligada a soportar esclavitud física ni verbal, sino tiene que buscar una solución en el Señor. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo le enseña a nosotros los varones a respetar y amar a nuestras esposas y a cuidarlas. Y cuando una mujer ve que su esposo la ama y que está en el Señor, ella se entrega a obedecer a su esposo sin ningún reproche. Ellas nos van a querer corregir y tenemos que aceptar toda corrección con humildad, y nosotros también vamos a corregirlas a ellas cuando están erradas, pero con amor y con paciencia. Dice el capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el consejo para los hijos creyentes, sabiendo que si cumplimos lo que Dios manda, honramos a nuestros padres, porque ellos nos dieron todo y dejaron su vida para darnos todo, vamos a ser bendecidos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros respetamos a nuestros hijos y le enseñamos educación y la palabra de Dios con respeto, ellos nos van a admirar y nos van a respetar. Pero si nosotros nos vamos de boca, vamos a hacer que ellos nos pierdan toda admiración y respeto. Dice Pablo: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. El trabajo que nosotros tenemos fue el Señor Jesucristo que nos concedió ese trabajo para que podamos sustentar a nuestra familia. Él es nuestro patrón celestial y por lo tanto tenemos que respetar a nuestros patrones terrenales porque Jesús abrió la puerta y a través del cumplimiento y el respeto que nosotros brindemos en nuestro trabajo es nuestro testimonio. Mientras estamos trabajando vamos a cumplir con nuestra tarea con alegría y para predicar solamente usemos las horas fuera del trabajo, pero mientras estamos trabajando vamos a dar un buen testimonio. También dice Pablo, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y para Él no hay acepción de persona. Para el Señor no hay diferencia y Dios le dice a los patrones que traten con respeto y cariño a sus empleados. Dice Pablo terminando esta carta, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es la oración, vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo va a venir contra nosotros para sacarnos la fe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Cuando viene alguien a insultarnos o a despreciarnos, esa no es la persona en sí, sino es Satanás que se está moviendo atrás de esa persona y tenemos que orar por esa persona, no devolverle en las mismas palabras que ella nos tira, porque es un ataque, una artimaña del diablo para derrotarnos. Entonces con amor vamos a orar por esa persona. Dice Pablo que tenemos que estar ceñidos en nuestros lomos con la verdad. Nuestra vida tiene que ser transparente, con todas las puertas cerradas, con la coraza de justicia, es decir, que tenemos que estar en obediencia, porque si estamos en obediencia, Satanás no nos va a poder derrotar. Dice Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cuando estamos sometidos a Dios, tenemos autoridad sobre el diablo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, tenemos que caminar cada día en paz, pacificando, solucionando los problemas de la mejor manera y tenemos que estar siempre preparados para dar testimonio de Cristo en todos los momentos que se nos presente. Sobre todo tomad el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son palabras de aquella gente que nos quiere herir, nos señala nuestro mal pasado, pero si usted arregló sus cuentas con el Señor, lo importante es lo que Cristo diga y no lo que digan los hombres. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, claro que sí. También dardos del maligno son pensamientos. Cuando decimos Dios ya no me ama, yo no soy digno de estar en Dios, yo no merezco nada de Dios, esos son dardos del maligno. Si el Señor dice que nosotros somos sus hijos y si pedimos con fe, Él nos va a suplir todo lo que haga falta. Si Él dice que nos ha perdonado, Él nos ha perdonado. Y si Él dice que está con nosotros, es que está con nosotros cada día. Dice aquí Pablo, tomad el yelmo de la salvación, llenad nuestra mente con todas las cosas que sean de Dios y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando te sientas con dudas, te sientas con temor, ve a la palabra de Dios, ve aquellos pasajes que tú mismo puedes marcar en rojo, son los pasajes que te bendicen, márcalos en rojo o en cualquier color, estudia y medita en esos pasajes y también esos pasajes te van a servir para predicarles a otros. Y dice Pablo terminando, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que rogarle a Dios por nuestra vida, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por la iglesia, por los hermanos, por el pastor, y también orar por nuestro país, para que Dios permita que en nuestro país no salgan leyes que le ofendan y pequen contra él y traigan desgracia a nuestro país. Debemos de orar por nuestros jóvenes que están allí en tinieblas, por eso somos sacerdotes. Tiene que ser una carga de amor. Si usted ama a Dios y ama a su hermano, usted va a sentir el deseo y la carga de amar y orar por aquellos que están perdidos. Dice que tenemos que orar con ruego. No tenemos que andar siendo orgullosos y no sabiendo que necesitamos y dependemos de Dios para todas las cosas. Dice Pablo, y oren también por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pedía a los hermanos que oraran por él, para que él pudiera predicar la palabra con eficacia, y lo que tenemos que hacer nosotros, orar por aquellos que queremos llegarle y pedirle al Señor que nos dé palabras que toquen el corazón de esa gente que necesita recibir a Cristo. Querido hermano, Pablo nos enseña que somos hijos de Dios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por su gran amor Dios te ama. Él desea cuidarte, bendecirte y llenarte de su presencia y de sus bendiciones, pero Dios desea que vivamos en santidad, que con nuestra vida y nuestras palabras demostremos que somos realmente hijos de Dios, y esta vida la podemos llevar adelante cuando permitimos que Cristo sea el que guíe nuestra vida, permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude. Es el Espíritu Santo que nos da fuerzas para vencer el pecado, para vivir en santidad. Tú con tu fuerza no puedes, yo tampoco. Vamos a sucumbir si queremos vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas, pero si dejamos todo en las manos de Dios y cada día oramos y buscamos su presencia, vamos a vencer todo aquello que nos quiera alejar de Dios, y vamos a hacer en las manos del Señor instrumentos para bendecir a otras vidas. Querido hermano, nos espera un futuro glorioso en el cielo. Hay ricas y grandes bendiciones que Dios ha guardado para nosotros. Nos espera la corona de la vida, vestidos de reyes, y la vida eterna junto al Padre, junto al Señor Jesucristo, viviendo eternamente junto a Él. Dios te ama y comienza esa vida de bendición a partir del momento que tú te entregaste a Él. Así que hoy es el día para buscar en Dios las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti. Nos vemos la semana que viene, que Dios te bendiga ricamente. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conocer este legado de amor que Dios nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina, para seguir creciendo en este camino de la fe y conocer este legado de amor que Dios nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. En estos últimos días estuvimos meditando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios y llegamos al capítulo 3, y hoy vamos a compartir el capítulo 4, 5 y 6, afonía mediante, porque hace unos días estamos con esta afonía, pero con la ayuda de Dios, saliendo adelante.
Pudimos ver en esta carta que el gran amor de Dios nos escogió para que seamos un pueblo santo delante de Él, sin mancha y sin arruga, y que por medio de nuestro Señor Jesucristo Él nos salvó, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Dios nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que seamos su pueblo, sus hijos, y por lo tanto el Señor vino a cumplir el deseo del Padre, y Cristo al morir en aquella cruz pagó la deuda de nuestro pecado, arregló aquel lío que se mandó a Adán, por decirlo de alguna forma, cuando desobedeció a Dios, cayó él y cayó con él toda la raza humana. Aquí el Señor vino y pagó nuestra deuda y nos libertó de la esclavitud, del reino de la muerte y del pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo.